¡Ay, Dios mío! Si ustedes creen que darlo todo por un hijo es sinónimo de recibir amor, escuchen bien mi historia, gente, porque lo que me pasó a mí no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Me llamo Silvia y durante 20 años mi vida entera giró alrededor de una sola persona, mi hija Camila. Fui madre y padre al mismo tiempo, trabajando jornadas dobles, lavando ajeno, vendiendo comida en la calle y llegando a casa con los pies hinchados y la espalda destrozada. Todo con tal de que a mi niña nunca le faltara un par de zapatos de marca o la colegiatura en la mejor escuela de la ciudad. Yo pensaba que al darle todo lo que yo no tuve, ella sería una mujer agradecida y feliz. Pero qué equivocada estaba, banda. El amor de madre a veces nos pone una venda en los ojos bien peligrosa. Yo no me daba cuenta de que cada lujo que le compraba, cada capricho que le cumplía sin que ella moviera un solo dedo para ayudarme en la casa, estaba alimentando a un monstruo de ambición y soberbia que terminaría por devorarme. Camila creció viéndome no como su madre, sino como su servidora personal. Para ella, mis manos desgastadas por el detergente y mi ropa vieja, esa que yo no cambiaba para que ella pudiera estrenar vestido cada mes, eran una vergüenza que tenía que ocultar frente a sus amigos ricos. Esos amigos que ella se inventó para encajar en un mundo de apariencias al que nosotros, por más que trabajáramos, no pertenecíamos. Recuerdo perfectamente el día que todo empezó a desmoronarse de una forma cruel. Camila estaba por cumplir 21 años y no quería una comida familiar sencilla con sus tíos y sus abuelos. No, ella exigía una fiesta en una de las terrazas más exclusivas de la Ciudad de México, de esas donde solo entra gente que tiene el apellido pesado. Me gritó en la cara que si no le rentaba ese lugar, ella se sentiría la mujer más humillada del mundo. Yo apenas tenía para completar la renta de nuestra casa ese mes, pero verla llorar y escuchar sus reclamos me partía el alma. Cometí el error más grande de mi vida. Pedí un préstamo con unos hombres de mala fama, gente peligrosa que cobra intereses que te quitan el sueño. Solo para verla sonreír un par de horas frente a un grupo de extraños que ni siquiera la querían de verdad. La noche de la fiesta, llegué con un vestido sencillo que yo misma había arreglado, con el corazón lleno de ilusión porque quería darle un abrazo. Pero en cuanto me vio bajar del taxi, se acercó corriendo con una cara de odio y vergüenza que nunca voy a poder borrar de mi memoria. «Mamá, ¿qué haces aquí vestida así? Parece que vienes a pedir limosna, vete por favor antes de que mis amigos se den cuenta de quién eres», me susurró al oído con un veneno que me atravesó el pecho como si fuera un puñal de hielo. Me quedé paralizada ahí, en la acera, mirando cómo ella regresaba a la fiesta entre risas, luces de colores y música alta, sin mirar atrás ni una sola vez para ver si yo estaba bien. Regresé a mi casa sola, en la oscuridad, llorando en silencio para que Roberto, mi esposo, no me viera destrozada. Fue esa noche cuando sentí el primer pinchazo fuerte en el pecho, ese aviso de mi cuerpo de que mi corazón ya no podía cargar con tanta pena acumulada. Pasaron los días y Camila ni siquiera se tomó la molestia de preguntarme cómo regresé a casa. Ella solo llegaba a la casa exigiendo más dinero para el viaje de graduación o para ropa de playa. Cuando finalmente le dije que ya no tenía ni un peso y que estaba endeudada, se puso como loca. Empezó a tirar las cosas de la cocina, gritando que yo era una fracasada y que mi falta de visión le estaba hundiendo en la pobreza. Roberto, mi esposo, quien siempre ha sido un hombre de pocas palabras pero de mucha justicia, entró en ese momento e intentó calmarla. Roberto no es el padre biológico de Camila, pero la quiso y la mantuvo como si fuera suya desde que tenía 5 años. Él siempre me advirtió: «Silvia, estás creando un nido de víboras». Esa tarde, Roberto no se quedó callado. «Ya basta, Camila. Tu madre se está matando por ti y tú solo sabes escupirle a la mano que te da de comer», le gritó. Pero ella, con ese cinismo que ya le salía por los poros, soltó una carcajada y le dijo que él no tenía voz ni voto en esta casa porque era un simple obrero sin estudios. Después de ese enfrentamiento,
El aire en la casa se puso más pesado que una losa de cemento. Gente. Camila ya ni me dirigía la mirada si no era para ordenarme que le lavara sus vestidos caros. Yo me sentía cada vez más débil, sentía que el aire me faltaba por las noches. Una tarde, mientras intentaba subir las escaleras con una canasta de ropa pesada, el mundo se me puso negro de repente. Sentí un trueno horrible en el pecho y me desplomé. Roberto me alcanzó a agarrar justo antes de que mi cabeza golpeara el suelo. Él gritaba desesperado, llamando a Camila para que le ayudara a cargarme o que llamara a una ambulancia, pero ¿saben qué hizo ella? Se asomó desde el marco de su cuarto, me miró con una frialdad que me caló hasta los huesos y dijo sin una gota de piedad: «Ay, ya empezó con sus dramas para no ir a trabajar y para que yo me sienta mal. Dile que deje de fingir, que yo no tengo tiempo para sus teatros». Y cerró la puerta de un portazo. Roberto, con lágrimas de rabia en los ojos, me subió como pudo a su camioneta vieja y volamos al hospital. Los doctores no me daban esperanzas. Mi corazón estaba trabajando apenas a un 30%. Necesitaba una operación de urgencia, de esas que cuestan una millonada que nosotros no teníamos. Pasé 3 días internada en una cama fría antes de que Camila se dignara a pararse por el hospital. Cuando entró a la habitación, no traía flores, ni un abrazo, ni una sola palabra de arrepentimiento. Se quedó ahí, parada en la puerta con los brazos cruzados, mirando su reloj con una impaciencia que me partía el alma. «Mamá, me tienes aquí perdiendo el tiempo y yo tengo que entregar una tesis importante», me soltó con una voz gélida. Yo la miré con los ojos nublados y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, le supliqué: «Hija, necesito que vendamos el terreno que te dejó tu abuelo, el que está a mi nombre todavía. Es la única forma de pagar la operación para salvar mi vida». Su reacción fue el golpe de gracia para mi corazón. «Banda». Se empezó a reír, una risa seca, burlona, llena de un veneno que solo alguien que no tiene alma puede expulsar. «Ni loca, mamá. Ese terreno es mi futuro, es mi pase para salir de esta colonia mediocre. Si tú no te cuidaste y te enfermaste, no es mi culpa. Yo no voy a sacrificar mi herencia por una cirugía que a lo mejor ni sale bien», me gritó frente a las otras pacientes. En ese momento, entendí que mi hija no tenía corazón. Roberto, al escuchar esas palabras tan crueles de Camila en el pasillo del hospital, sintió que algo dentro de él también se quebró. Pero no fue tristeza, gente, fue una rabia fría y calculadora. Entró a mi habitación, me tomó de la mano y me dijo al oído con una voz que temblaba de indignación: «Silvia, ya basta. Si seguimos permitiendo esto, ella te va a matar y se va a quedar bailando sobre tu tumba para ver cuánto dinero le dejaron. Es hora de que Camila conozca quiénes somos nosotros y, sobre todo, que conozca el peso de su propia maldad». Esa noche, mientras yo apenas podía respirar bajo la máscara de oxígeno, Roberto trazó un plan con el doctor de guardia. Un hombre mayor que ya estaba harto de ver cómo los hijos abandonaban a sus padres en las camas de ese hospital público. El plan era sencillo pero devastador. Íbamos a decirle a Camila que la cirugía había fallado, que yo estaba en muerte cerebral y que ya no había esperanza. Queríamos ver si ante la supuesta muerte de su madre, esa muchacha sentía, aunque fuera un gramo de remordimiento, un rastro de esa niña que alguna vez fue. Roberto le mandó el mensaje a las 3 de la mañana, cuando el hospital está más silencioso y las noticias duelen más. «Tu madre no aguantó el procedimiento. Está conectada a una máquina, pero el doctor dice que ya no hay actividad cerebral. Ven ahora si quieres despedirte por última vez». Yo estaba escondida en una habitación vacía, al final del pasillo, conectada a un monitor apagado, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No era la arritmia lo que me tenía así, sino el miedo de lo que estaba por descubrir sobre mi propia carne y sangre. Pasaron 2 horas, gente. 2 horas donde cada minuto se sentía como una eternidad de tortura. De pronto, escuché los tacones de Camila resonando en el pasillo. Pero no venía corriendo,
No venía gritando mi nombre entre lágrimas. Venía caminando con un paso firme, casi triunfal, y para mi absoluto horror, venía acompañada de un hombre de traje gris que traía un portafolios de cuero. Era un abogado de esos que se venden por unos cuantos pesos, un buitre esperando el festín. Camila entró a la sala de espera y ni siquiera miró a Roberto para darle un abrazo de consuelo. Lo primero que soltó, con una voz que no tenía ni un rastro de llanto, fue: «Bueno, Roberto, esto es una tragedia, pero la vida tiene que seguir y el mundo no se detiene. El abogado dice que si mi mamá ya no puede firmar y está técnicamente muerta, necesitamos que tú, como su esposo legal, pongas tu huella en esta cesión de derechos del terreno. Queremos agilizar todo ahorita mismo para evitar que el hospital empiece con los trámites largos del acta de defunción». Roberto la miró con un desprecio que le deformaba la cara. «¿Ni siquiera vas a entrar a verla, Camila? Está ahí adentro, todavía está caliente su cuerpo, todavía puede sostener su mano y pedirle perdón», le dijo Roberto con la voz quebrada. Ella solo puso los ojos en blanco, suspiró con un fastidio que me heló la sangre y respondió: «Ay, Roberto, no seas melodramático, ya estamos grandes para eso. Para ver un cuerpo inerte mejor me quedo aquí arreglando lo importante. Total, el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Ese terreno es lo único que me importa ahora para rehacer mi vida lejos de toda esta miseria y de esta gente». En ese momento, el abogado le extendió los documentos y un cojín de tinta a Roberto. Fue ahí cuando Roberto dio la señal acordada. El doctor abrió la puerta de mi habitación falsa y me ayudó a salir. Caminé lentamente, apoyada en mi soporte de suero, con la bata del hospital y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. Cuando Camila me vio ahí, de pie, pálida como un fantasma pero claramente viva, el papel que tenía en la mano se le resbaló y cayó al suelo como una hoja muerta. Su cara pasó del blanco al gris ceniza en un segundo. «Mamá, que estás viva. Que es un milagro de la Virgen», gritó con una voz chillona, intentando fingir una alegría que se notaba falsa a kilómetros de distancia. Intentó dar un paso hacia mí para abrazarme, pero Roberto se interpuso en su camino como una muralla de concreto. «No te acerques, Camila», le dije con una voz que me salió desde las entrañas. «El milagro no es que esté viva. El milagro es que hoy finalmente pude ver el monstruo que crié con mis propios sacrificios. Tu madre murió hoy para ti, pero no en esa cama, sino en tu propio corazón podrido por la ambición». El abogado, al ver que la estafa se le caía y que podía terminar en la cárcel por falsificación, salió huyendo del hospital sin mirar atrás. Camila empezó a gritar, a decir que todo era una broma pesada, que ella solo quería proteger mis bienes porque no confiaba en Roberto. Pero la máscara de porcelana ya se había hecho pedazos y no había pegamento en el mundo que pudiera volverla a pegar. Salí del hospital 3 días después, bajo mi propio riesgo, porque necesitaba poner orden en mi casa. Lo primero que hicimos Roberto y yo fue ir con un notario de prestigio. Roberto me recordó que el terreno de mi padre tenía una cláusula de protección. Firmé los papeles para que ese terreno se convirtiera en un fideicomiso para un comedor comunitario, dejando a Camila legalmente en la calle. Cuando llegamos a la casa, la escena era digna de una película de terror. Camila estaba ahí, pateando la puerta, intentando abrirla con su llave, pero Roberto ya había cambiado todas las cerraduras y reforzado el marco. Sus maletas estaban en la banqueta, tiradas como basura. Había bolsas de plástico llenas de sus vestidos de seda que yo pagué trabajando turnos extra, sus zapatos de tacón que costaban 3 meses de mi sueldo y sus perfumes que ella usaba para oler a una riqueza que no tenía. «No pueden hacerme esto. Soy tu única hija. Es mi casa por derecho», gritaba ella mientras los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas. Me acerqué al vidrio, la miré con una lástima que me quemaba el alma y le dije: «No, Camila. Esta es la casa de una mujer que tú llamaste mediocre. Y como yo soy tan mediocre,
No puedo permitir que una reina de tu categoría viva bajo un techo tan humilde. Ve y busca ese mundo de lujo que tanto presumes en tus fotos. Aquí ya no tienes madre, porque tú misma la enterraste viva en el hospital por un pedazo de tierra. Camila se quedó ahí, en medio de la calle, bajo una lluvia delgada que empezaba a mojar su ropa cara. Intentó llamar a sus amigos ricos, a esos con los que se tomaba fotos en los antros de Polanco. Yo escuchaba desde el otro lado de la puerta, con el corazón hecho pedazos pero la mente clara. Uno a uno, todos le colgaron. Ay Camila, qué pena, pero mi casa está llena. Ay amiga, es que mis papás son súper estrictos. Nadie movió un dedo por ella. Se dio cuenta de que sin el dinero de la madre mediocre, ella no era nadie para ese círculo de vanidad. Se quedó sola con sus bolsas de basura, llorando de pura rabia. Fue la última vez que la vi en nuestra casa. Se fue en un taxi que pagó con el último billete que le quedaba, gritando promesas de venganza. Pero en mi casa, por primera vez en 20 años, hubo un silencio que olía a libertad, aunque esa libertad supiera a lágrimas. Los meses que siguieron a la expulsión de Camila fueron los más silenciosos y extraños de mi vida. Mi salud, para sorpresa de los doctores, empezó a mejorar a pasos agigantados. Parece que el cuerpo es sabio, gente, y cuando dejas de cargar con el peso de la ingratitud y el veneno ajeno, el corazón encuentra una fuerza que ya creía perdida. Roberto y yo volvimos a ser solo nosotros dos en esa mesa que antes se llenaba de gritos y exigencias. Pero no les voy a mentir, por más que una hija te haya apuñalado el alma, una madre nunca deja de ser madre. Muchas noches me despertaba pensando si Camila tendría un techo, si estaría pasando frío o si tendría algo que llevarse a la boca. Roberto me veía llorar en silencio y me decía, Silvia, no la busques. Si la rescatas ahora, la condenas a ser una parásito el resto de su vida. Deja que la vida le dé las lecciones que tú, por amor, no pudiste darle. Y la vida, banda, es un maestro que no tiene piedad cuando se trata de enseñar humildad. Me enteré por una vecina que Camila había terminado viviendo en una vecindad de esas que se están cayendo a pedazos, cerca de la zona de mercados. Había vendido todas sus cosas de marca por una miseria para poder pagar el depósito de un cuartito que apenas tenía espacio para un colchón. Un día, después de mi chequeo en el hospital, no aguanté más y le pedí a Roberto que pasáramos por la zona donde ella trabajaba. La encontramos afuera de una tienda de conveniencia. No les puedo explicar lo que sentí al verla. Mi Camila, la que no quería tocar ni un trapo sucio en la casa, estaba ahí, con un uniforme amarillo que le quedaba grande, cargando cajas de refrescos bajo un sol que quemaba. Tenía el rostro manchado de sudor, el cabello recogido con una liga vieja y las manos, esas manos que solo quería cuidar con manicuras caras, estaban rojas y llenas de callos. Me escondí detrás de un puesto de revistas para que no me viera. Vi como un hombre le gritó de forma grosera porque la máquina de café no servía, y ella, mi hija orgullosa que le gritaba a los meseros, solo bajó la cabeza, apretó los labios y dijo, «Perdón señor. Déjeme ver si lo puedo arreglar». Se me partió el alma en 1000 pedazos. Quise bajarme del carro, correr hacia ella y decirle que todo era una pesadilla, que volviera a casa. Pero Roberto me detuvo con firmeza. «Mira sus ojos, Silvia. Ya no tienen ese brillo de maldad. Tienen el brillo de quien sabe que la vida cuesta», me susurró. Y tenía razón. Esperamos a que terminara su turno. La seguimos de lejos hasta su vecindad. El lugar olía a humedad y a soledad. Camila entró en un cuartito y, a través de la ventana sin cortina, la vimos sentarse en el suelo a comer un bolillo con un pedazo de queso, mientras contaba unas monedas con una cara de preocupación que me quitó el sueño. Fue ahí cuando decidí que tenía que hablar con ella, no para traerla de vuelta, sino para saber si su alma estaba sanando. Toqué la puerta de madera podrida y escuché un pase lleno de un cansancio que me caló los huesos.
Al entrar, el olor a humedad me golpeó fuerte. Camila estaba intentando remendar su único uniforme. Cuando me vio, se quedó paralizada. Soltó la aguja y sus ojos se llenaron de unas lágrimas que esta vez sí eran de verdad. No hubo reclamos de su parte, no hubo gritos de dame dinero. Solo hubo un silencio largo que terminó con ella arrodillándose en ese piso frío y abrazando mis piernas. Mamá, perdón por ser un monstruo, decía entre sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Me senté en el colchón con ella y lloramos juntas por horas. Me contó que los primeros días en la calle fueron un infierno. Que sus amigos fresas se habían burlado de ella en sus redes sociales, subiendo fotos de ella trabajando en la tienda para humillarla. Me confesó que había pasado 2 días sin comer nada porque no le alcanzaba para la renta. Cada vez que me duele la espalda por las cajas, pienso en ti, mamá. Pienso en todas las veces que te vi llegar cansada y en lugar de un vaso de agua, te daba un grito. No sé cómo pudiste quererme tanto siendo yo tan mala, me decía con una vergüenza que me conmovió. Pero el cambio no fue de un día para otro. La vida todavía le tenía preparada una prueba de fuego para ver si ese arrepentimiento era sincero o solo era por la necesidad de salir de esa miseria. Roberto, que siempre fue más desconfiado, le puso una trampa final. Mandó a un amigo suyo, un hombre de negocios, a la tienda donde Camila trabajaba. El hombre se acercó a ella y le ofreció un trato. Le daría 100,000 pesos en ese momento si ella le ayudaba a convencer a su madre vieja de vender el terreno del abuelo a una empresa que él representaba. Era el dinero que Camila necesitaba para dejar esa vecindad, comprar ropa nueva y volver a su vida de lujos. Yo estaba escuchando todo desde el pasillo del fondo, con el corazón en la mano. Camila miró el fajo de billetes sobre el mostrador. Lo miró por un minuto eterno. Luego, respiró profundo, le devolvió el dinero al hombre y con una voz que me llenó de orgullo dijo, se equivoca de persona. Mi madre no es una vieja, es la mujer más valiente que conozco. Y ese terreno no está en venta, porque ella tiene planes mejores para él. Retírese por favor o llamo a la policía. El hombre salió y nos llamó de inmediato para decirnos, Silvia, ya tienes hija otra vez. Fue entonces cuando decidimos que Camila podía volver, pero no como la dueña de la casa, sino como una mujer que entiende el valor de cada ladrillo. Pero antes de que eso sucediera, una amenaza externa apareció para ponernos a prueba a todos. Una constructora internacional, de esas que no aceptan un no por respuesta, empezó a acosar a todos los vecinos de nuestra colonia para que vendieran sus casas. Querían construir un centro comercial inmenso en nuestra calle. Empezaron las amenazas, los cortes de luz misteriosos y las patrullas falsas. Pero lo que no sabían esos señores de traje y maletín, es que ahora tenían enfrente no solo a una madre enferma y a un obrero, sino a una mujer joven que conocía sus trucos y que estaba dispuesta a todo por defender el único hogar que le quedaba. La verdadera batalla por el terreno del abuelo estaba por comenzar, y esta vez, mi hija sería la primera en la línea de fuego. La constructora pensó que por ser gente humilde nos íbamos a doblegar con un fajo de billetes, pero no conocían la fuerza de una madre y una hija unidas por la verdad. Los hombres de traje empezaron a enviar notificaciones de desalojo falsas, tratando de asustar a los vecinos más viejitos de la colonia. Querían nuestro terreno a toda costa para levantar su centro comercial de lujo, ese que nos borraría del mapa. Fue en ese momento cuando Camila demostró que su inteligencia, esa que antes usaba para la vanidad, ahora era un arma de justicia. Ella misma, usando sus conocimientos de leyes y su nueva madurez, empezó a organizar a toda la cuadra. Se pasaba las noches después de su trabajo estudiando los permisos de construcción y descubrió que la empresa estaba cometiendo fraudes terribles. Mamá, ellos creen que somos invisibles, pero vamos a hacer tanto ruido que el mundo entero tendrá que voltear a vernos, me dijo una noche mientras tomábamos un café en la cocina. La empresa intentó un golpe bajo. Publicaron en redes sociales los videos antiguos de Camila,
esos donde ella me gritaba y me humillaba, tratando de decir que nuestra familia era una farsa y que el comedor comunitario era solo un truco para sacarles más dinero. Cuando vi esas imágenes circulando otra vez, sentí que el piso se me abría. Pero Camila no se escondió. Grabó un video nuevo, ahí mismo, frente a la fachada de nuestra casa humilde, con el rostro lavado y sin una gota de soberbia. Esa niña que ven ahí, la que despreciaba a su madre, murió de vergüenza hace mucho tiempo. Hoy soy la mujer que defenderá este barrio hasta el último aliento, declaró con una firmeza que hizo que el video se volviera viral en todo el país. La gente empezó a llegar de todas partes para apoyarnos. Se hicieron guardias afuera de la casa para que las máquinas de demolición no pudieran pasar. Finalmente, el día del juicio llegó. Camila se paró frente al juez y, con pruebas en mano, demostró que la constructora estaba robando tierras de forma ilegal. Cuando el juez dictaminó que nuestro terreno era patrimonio de la comunidad y que nadie podía tocarnos, el grito de alegría de los vecinos se escuchó en toda la ciudad. Le ganamos a los gigantes. Con el dinero que la empresa tuvo que pagar por daños y perjuicios, terminamos de construir el comedor El Regalo de Silvia. Pero no era un negocio, gente, era un lugar donde cualquier madre soltera o cualquier abuelito solo pudiera llegar y comer un plato de sopa caliente sin que nadie le preguntara nada. Ver a mi hija Camila, con un delantal puesto, sirviendo la comida a los necesitados con la misma dedicacao con la que yo lavaba ropa ajena para ella, fue el milagro más grande que mis ojos pudieron ver. En ese comedor, Camila conoció a Javier, un médico joven que donaba su tiempo para revisar a los niños de la colonia. Él no se enamoró de su ropa de marca ni de sus fotos en internet, se enamoró de su corazón valiente y de sus manos trabajadoras. Se casaron en una ceremonia sencilla, justo ahí, entre las mesas donde alimentamos a la gente. Fue la fiesta más hermosa de mi vida, mucho más que aquella terraza lujosa que casi me cuesta la vida. Hoy, mientras cargo en mis brazos a mi nieto Santiago, le cuento la historia de cómo su madre se perdió en la oscuridad pero encontró el camino de vuelta gracias al perdón. Miro mis manos, llenas de arrugas y manchas, y ya no siento vergüenza. Estas manos construyeron un hogar que ninguna tormenta pudo derribar. A ustedes, que me escucharon hasta aquí, les hablo de madre a madre, de hijo a hijo. La vida es corta y el orgullo es una carga muy pesada que no te deja caminar. No esperen a estar en una cama de hospital para valorar a quien se quitó el pan de la boca por ustedes. Y a las madres que están sufriendo por un hijo ingrato, les digo, tengan fe, pero tengan firmeza. A veces, soltar la mano es la única forma de que ellos aprendan a caminar rectos. Mi silencio terminó, y mi verdad por fin ha dado sus mejores frutos. Soy Silvia, y hoy cierro este capítulo de mi vida con una sonrisa de paz, sabiendo que mi herencia no son tierras ni dinero, sino el amor y el respeto que logramos rescatar del fuego. Que Dios me los bendiga siempre, mi gente querida. Sé que hay muchas otras historias de valentía que merecen ser escuchadas, relatos de mujeres que, como yo, decidieron que el respeto no tiene precio. Si mi historia les tocó una fibra del alma, no se vayan todavía. Los invito a que sigan acompañándome en este camino de justicia y esperanza. He preparado una selección muy especial de relatos donde otras madres valientes también decidieron romper el silencio y reclamar su lugar. Solo tienen que hacer clic y acompañarme en nuestra lista de reproducción Madres que callaron demasiado. Ahí encontrarán más fuerza, más lecciones y la prueba de que nunca es tarde para volver a empezar y sanar el corazón. Nos vemos en el próximo relato, banda. A veces me pongo a pensar en las madrugadas, cuando el silencio de la casa es tan profundo que puedo escuchar los latidos de mi propio corazón, ese que estuvo a punto de rendirse. Me pregunto cuántas madres allá afuera estarán pasando por lo mismo que yo pasé, aguantando humillaciones en silencio por el miedo a que sus hijos las dejen de querer. Pero hoy entiendo que el miedo es el peor consejero. Durante esos meses en los que Camila estuvo fuera, aprendí a conocerme a mí misma otra vez.
Roberto me decía que yo había olvidado quién era Silvia por convertirme solamente en la mamá de Camila. Y tenía razón. Empecé a cuidar mis plantas, a leer esos libros que dejé empolvados por años y a caminar por el parque sin la prisa de tener que llegar a servirle la mesa a alguien que no me lo agradecía. Ese tiempo de soledad fue mi medicina. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, gente. Hubo una tarde, poco antes de que Camila regresara definitivamente, en la que el destino me puso una prueba bien dura. Resulta que las deudas que yo había pedido para la fiesta de Camila no se habían pagado solas. Aquellos hombres de mala fama, los prestamistas, vinieron a buscarme. No les importó que yo estuviera recién operada ni que Roberto fuera un hombre de paz. Llegaron pateando la reja, gritando que si no pagaba el triple de lo que me habían prestado, nos iban a quemar la casa con nosotros adentro. Fue un momento de terror puro, banda. Roberto intentó razonar con ellos, pero esos tipos no entienden de razones, solo entienden de billetes. Me sentí tan pequeña, tan culpable por haber puesto en peligro mi hogar por un capricho de mi hija que ya ni siquiera estaba conmigo. Lo que ellos no sabían es que Camila, desde su vecindad humilde, se había enterado por los vecinos de que esos tipos me estaban molestando. ¿Y saben qué hizo mi hija? Ella, que antes le tenía miedo hasta una sombra, se presentó en la casa mientras esos hombres nos gritaban. Llegó con su uniforme sucio de la tienda, con la cara cansada pero con una mirada de fuego que yo nunca le había visto. Se puso en medio de Roberto y esos delincuentes. «Ustedes no van a tocar a mi madre», les dijo con una voz que hasta a mí me dio escalofríos. Les enseñó un fajo de billetes, todos arrugados, de baja denominación, eran sus ahorros de meses, lo que ella estaba guardando para comprarse una cama de verdad. Aquí está el capital que pidieron. Si quieren intereses, júrenme por su vida que van a trabajar tan duro como yo lo hice para ganar esto. Si vuelven a pararse aquí, yo misma los voy a denunciar con los videos de las cámaras que acabamos de poner. Los hombres se quedaron mudos. Ver a una jovencita enfrentarlos con tanta dignidad y con el dinero ganado con el sudor de su frente, les dio una especie de vergüenza que no esperaban. Agarraron el dinero y se fueron maldiciendo, pero nunca volvieron. Cuando se fueron, Camila se desplomó en el piso de la entrada y se soltó a llorar. No era un llanto de tristeza, era el llanto de quien por fin se siente valiente. Me acerqué a ella, la levanté del suelo y por primera vez en años, no vi a una niña caprichosa, vi a mi defensora. Ese día cociné para ella su platillo favorito, pero no se lo serví como si fuera una reina, nos sentamos las dos a la mesa, como iguales, compartiendo el pan y las penas. Esa cena duró horas, nos contamos todo lo que no nos habíamos dicho en una década. Camila me contó cómo lloraba por las noches extrañando el olor de mi suavizante de ropa, y yo le conté cómo miraba su cuarto vacío con una mezcla de odio y de nostalgia. Nos pedimos perdón tantas veces que las palabras se gastaron. Aprendimos que el perdón no es un evento de un solo día, es un trabajo diario de reconstruir la confianza que se rompió en 1000 pedazos. Roberto nos miraba desde la sala con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que su terapia de choque había funcionado mejor de lo que todos esperábamos. A veces, la vida tiene que sacudirte hasta los huesos para que te des cuenta de lo que realmente importa. Y a nosotras nos sacudió un terremoto. Incluso cuando Javier, el médico, empezó a cortejarla, Camila fue muy clara con él. Si me quieres a mí, tienes que querer y respetar a mi madre, porque ella es el cimiento de todo lo que soy ahora, le dijo en su primera cita. Javier, que es un hombre de ley, la admiró más por eso. Recuerdo una tarde en la que Javier vino a pedirme permiso para salir con ella formalmente. Me trajo unas flores y se sentó conmigo en el comedor. Me dijo, «Doña Silvia, Camila me contó todo lo que pasó. Y quiero que sepa que para mí, ella es la mujer más valiosa del mundo, no porque sea perfecta, sino porque tuvo la fuerza de cambiar». Eso me dio una paz que no les puedo explicar, gente.
Saber que mi hija por fin había encontrado a alguien que la valoraba por su esencia y no por las fotos que subía a sus redes sociales. A veces, cuando paso por la tienda donde Camila trabajaba, saludo al supervisor que antes le gritaba. Él ahora me dice, señora, su hija fue la mejor empleada que tuve, ojalá todos tuvieran esa hambre de salir adelante. Y yo sonrío, porque sé que esa hambre fue la que la salvó. La riqueza es muy engañosa, banda. Te hace creer que eres intocable, que el mundo te debe algo solo por existir. Pero la verdadera riqueza es esa que nadie te puede quitar, tu palabra, tu trabajo y el amor de los que se quedaron contigo cuando no tenías nada. Camila lo aprendió a la mala, pero lo aprendió bien. Hoy caminamos por la calle del barrio y la gente nos saluda con respeto. Ya no somos la señora que lava ajeno y la niña presumida, ahora somos la familia que levantó un comedor donde antes solo había tierra y abandono. Y miren, les voy a decir una cosa más. El comedor no fue solo para ayudar a otros, fue para ayudarnos a nosotras. Cada plato de comida que Camila sirve es una forma de pagarle a la vida por todo el tiempo que perdió siendo egoísta. Y cada vez que yo veo a una madre llegar con sus hijos de la mano, cansada pero con esperanza, me veo a mí misma hace 20 años. La diferencia es que ahora sé que no estoy sola. Mi hija está a mi lado, lista para cargar las ollas pesadas, lista para limpiar las mesas y lista para abrazarme cuando me canso. Ese es el verdadero final feliz, no un palacio ni un coche de lujo, sino un hogar donde el respeto se sirve en cada comida y donde el perdón es el invitado de honor todos los días. El tiempo, ese gran escultor que todo lo acomoda, siguió su curso en nuestra casa. El comedor comunitario El Regalo de Silvia ya no era solo un local con mesas, se había convertido en el alma del barrio. Pero para Camila, la vida le tenía guardada la sorpresa más hermosa de todas. Javier, ese médico que la conoció cargando ollas y no bolsas de marca, decidió que quería pasar el resto de sus días con ella. Recuerdo la tarde en que Javier llegó a la casa, nervioso, con un anillo sencillo pero brillante en su mano. No buscó a Camila primero, me buscó a mí y a Roberto en la cocina. Doña Silvia, Roberto, quiero pedirles la mano de su hija. Pero más que eso, quiero prometerles que voy a honrar el sacrificio que ustedes hicieron para convertirla en la mujer que es hoy, nos dijo con una honestidad que me hizo soltar las lágrimas que tenía guardadas. La boda no fue en un hotel de lujo, ni tuvo banquetes que costaran una fortuna. Camila fue muy clara, mamá, me quiero casar en el patio del comedor, con la gente que nos ayudó a levantarnos. Y así fue, gente. Fue una tarde de sol radiante en la Ciudad de México. Camila misma diseñó su vestido, algo sencillo, blanco, sin tantos encajes pero con una elegancia que venía desde adentro. Yo misma le ayudé a abotonarse la espalda, y mientras lo hacía, recordé aquel vestido de fiesta que tanto nos costó y que ella despreció. Esta vez, Camila se dio la vuelta, me tomó las manos y me dijo, gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo misma me había perdido. En ese momento, sentí que mi misión estaba cumplida. Verla caminar hacia el altar improvisado, del brazo de Roberto, mientras los niños del comedor lanzaban pétalos de flores, fue la imagen más gloriosa que mis ojos verán jamás. Poco después del matrimonio, llegó la noticia que terminó de sanar todas mis heridas. Santiago venía en camino. Ser abuela fue como recibir una segunda oportunidad de la vida. Pero esta vez, las cosas serían distintas. Camila, con su vientre ya crecido, se sentaba conmigo en las tardes a planear cómo educaría a su hijo. Mamá, Santiago va a crecer sabiendo que cada juguete que tenga se gana con esfuerzo. Va a crecer viniendo al comedor a servir a los demás, porque no quiero que nunca, ni por un segundo, se sienta superior a nadie, me decía con una convicción que me llenaba de paz. Cuando Santiago nació, el hospital ya no era un lugar de tristeza y traición para nosotros, era el lugar donde la vida florecía otra vez.
Camila me lo puso en los brazos y me susurró, mira, mamá, aquí está el fruto de tu paciencia. Hoy, mientras veo a mi nieto correr por el jardín, entiendo que todo el dolor valió la pena. A veces, las madres tenemos que ser el muro contra el que nuestros hijos chocan para que puedan despertar. No fue fácil verla sufrir, no fue fácil dejarla en esa vecindad, pero el amor de verdad no es el que solapa, es el que corrige. Mi salud está estable, mi corazón late con un ritmo tranquilo y mi casa está llena de risas, no de reclamos. Roberto sigue a mi lado, siendo el roble que nos sostiene a todos, y Camila, bueno, mi Camila ahora es una mujer que camina con la frente en alto, respetada por su comunidad y amada por su familia por las razones correctas. A ustedes, mi querida gente que me acompañó en este largo relato, les quiero dejar un último mensaje. No se sientan culpables por poner límites. No se sientan mal por decir no cuando sus hijos exigen lo que no han ganado. El respeto es un árbol que se riega todos los días con el ejemplo, no con el dinero. La verdadera herencia que le dejamos a nuestros hijos no son las cuentas de banco ni los terrenos, sino los valores y la fuerza para enfrentar la vida con dignidad. Mi historia empezó con un grito de desprecio en una fiesta de lujo y termina con un abrazo de amor en un comedor de barrio. Y si tuviera que vivirlo todo otra vez, no cambiaría ni un solo segundo, porque cada lágrima derramada se convirtió en la joya más preciosa de mi corona de madre. Soy Silvia, y hoy cierro mi verdad con el alma llena de luz. Gracias por escucharme, por no juzgarme y por permitirme compartir este pedazo de mi existencia con ustedes. Que en sus hogares nunca falte el pan, pero sobre todo, que nunca falte el respeto y el amor sincero. Recuerden siempre que nunca es tarde para cambiar el rumbo, y que mientras haya vida, hay esperanza de redención. Me despido con un abrazo fuerte, deseando que mi historia les sirva de faro cuando sientan que la oscuridad de la ingratidad los quiere alcanzar. Si este relato tocó tu corazón y quieres seguir conociendo historias de mujeres que lucharon contra viento y marea por su dignidad, no te vayas. He seleccionado personalmente una lista de relatos impactantes donde la justicia siempre llega para quien sabe esperar. Solo tienes que hacer clic ahora mismo en nuestra lista de reproducción Madres que callaron demasiado que aparece en pantalla. Ahí te espero para que sigamos compartiendo estas lecciones de vida que nos hacen más fuertes a todos. Dios los bendiga y hasta el próximo encuentro, familia.